Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios una vez más poder venir, entrar a sus hogares a través de estos medios. Damos gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los hermanos que nos ayudan para poder estar hoy allí en sus casas, en sus hogares, y que ustedes nos permitan poder entrar para poder llevar la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana queremos orar y colocar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él es el todo de nuestra vida, Él es el todo de nuestro ser, el que llena, el que transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Por eso le podemos dar gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos. Gracias por todo lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido. En medio, Señor, de este momento tan difícil que está pasando la tierra. Queremos, Señor, honrarte. Estamos agradecidos. Por eso en esta hora venimos, Señor, Padre amado, a invocar tu nombre, a predicar tu palabra, Señor, para que llegue al hogar de cada uno de tus hijos, que allí puedan ser edificados, Padre amado, por el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te pedimos, Padre, que los cielos se abran y que la luz resplandeciente de tu gloria descienda sobre cada vida, sobre cada hogar. Señor, que sea rocío tuyo, Señor, acompaña, cobije, Señor Dios de los cielos. En esta mañana, Padre amado, te pedimos con todo el corazón, trae paz al que está allí, Señor, con ansiedad, al que tiene, Señor, Padre amado, o está preocupado, que tiene, Señor, de pronto ansiedad de muchas cosas. Te pido, Señor, tu mano de amor, Señor. Al que está enfermo, Padre amado, solo tú lo puedes sanar. Por eso enviamos palabras de sanidad, declarando, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña que tú sanaste a los enfermos. Y Padre amado, colocamos nuestras vidas y que tu mano sea extendida, Señor, y que conforme a la fe de cada uno sea sano en este instante, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga una vez más. Hoy queremos saludar a las bellas y hermosas madres, a todas aquellas mujeres, a esas abuelas, esas tías. El Señor las bendiga, las llene de su gracia. Gracias por dar tanto, por acostarse tarde, por levantarse tan temprano, por estar pendientes no solamente de los hijos, sino de ese esposo, por estar pendientes, mis amadas, de toda esa tarea y ese trabajo que no hay forma como recompensarles a ustedes todo ese trabajo que hacen por cada uno de nosotros y de los hijos. Que hoy el Señor les bendiga, les llene de su gracia, de su amor, que haya una unción hoy sobre su casa, sobre su vida, que le dé fortaleza en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro amado se ha exaltado hoy, el nombre de nuestro Dios se ha exaltado de todos esos hijos y esos padres que hoy bendicen a todas estas madres allí en sus casas, en sus hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todas. Y pues mis amados, hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar Cristo, nuestra verdadera paz. Y lo que estamos viendo nosotros en este momento y lo que está pasando, ¿sí?, es un tiempo de renovación impresionante. Lo que estamos mirando en este instante es cómo, mis amados, vemos que el aire cada día es más limpio, que los ríos, los mares, las playas están mucho más limpias. Mis amados, vemos cómo las calles están limpias, las plantas, los árboles están respirando, mis amados, están recibiendo una frescura de toda esa contaminación que había, y están estos árboles cada día más hermosos, las plantas más bellas, porque, mis amados, nosotros los seres humanos que no cuidamos, no estamos estropeando, no estamos dañando la naturaleza que Dios nos dio. Por eso, mi amado, en esta mañana que la naturaleza descansa, el hombre, mis amados, ha querido declarar una paz y no se ha podido tener esa paz como se debe. El hombre ha hecho lo posible, lo imposible, porque haya paz en el mundo,
y hoy encontramos que no hay ni siquiera guerras, que no hay manifestaciones, que la gente, mis amados, toda se encuentra prácticamente encerrada, y entonces, mis amados, hasta se ha sentido esa paz, ese descanso en las calles, entre país y otro país, y vemos cómo este tiempo de cuarentena, de encierro allí en las casas, sí ha hecho algo productivo. Pero también nosotros en todo este momento, también encontramos que en los hogares, mis amados, en las casas, allí hay hogares que ya entraron en un desespero, en una agonía, porque a medida que va pasando todo este tiempo, hemos encontrado que hay personas que se están quedando sin trabajo. Hay personas, mis amados, que ya acabaron sus ahorros. Personas que de pronto están tocando las puertas de un banco para un préstamo. Y eso no les ha producido paz en su corazón, en sus vidas. Y entonces, mis amados, qué importante poder ver nosotros cómo Dios está obrando de una manera tan especial y tocando a nuestras vidas para que valoremos muchas cosas. Entonces, lo que nosotros podemos mirar en este tiempo, mis amados, es lo que el apóstol Juan habló en Juan capítulo 14, en el versículo 27, y dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Mis amados, esa paz que el Señor da, de esa paz que el Señor ofreció a sus discípulos, de esa paz que Dios ofrece al mundo, de esa paz quiero hablar en esta mañana. Por eso, mis amados, el hombre, por lo general, necesita tener paz consigo mismo. Cada uno de nosotros necesitamos esa paz verdadera, esa paz, mis amados, donde nos deja pensar, donde no hay afanes, donde no hay cansancio, donde no hay fatiga, y donde podemos nosotros en todo momento darle gracias a Dios. ¿Cómo obtenemos esa paz, mis amados? Porque hoy en día el hombre no puede dormir, no ha podido descansar bien, pensando qué será mañana cuando pase toda esta cuarentena, que ya su negocio no es el mismo, que ya su empresa ya no va a existir, mis amados, que sale y ya no hay un trabajo, y una cantidad de cosas impresionantes. Por eso, mis amados, quiero hablar de 3 cosas en esta mañana aquí que están sucediendo y pasando. Lo primero, todos los que son los conflictos emocionales. Hay unos conflictos emocionales impresionantes, donde hay rupturas sentimentales, donde hay fracasos emocionales, heridas, amargura, donde hay rechazo, donde hay soledad, donde hay complejos también. También podemos mirar la falta de identidad y muchas otras cosas que quitan la paz del corazón. Mis amados, en este tiempo podemos dar una palabra de aliento y podemos decirle a todas estas personas que están pasando estos conflictos emocionales porque por la escasez de dinero, por la situación que se está viviendo, entonces se sacan las cosas de atrás y empiezan a decirse cosas que nunca se debieron haber dicho, y podemos llegar con este versículo. La palabra de Dios dice en el Salmo 147:3, y podemos animar a las personas: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sería una palabra para poderles traer esa paz. Pero sucede que podemos decirlo, podemos llegar a las personas con este versículo. Alguien puede venir y traerle otro versículo para que usted, en medio de todo esto que está pasando, usted pueda sentir paz, pero no la siente todavía. Yo voy a decirle por qué no podemos sentir esa paz todavía. O de pronto en el momento es como un refrigerio, es como algo que llegó, como una esperanza, pero al momento o al otro día está otra vez en esa misma ansiedad y pasando tal vez situaciones difíciles. Pero también encontramos en este tiempo que la economía es precaria, como lo decía hace un momento. En este tiempo hay crisis mundial, la crisis económica es mundial. Mis amados, se han perdido las empresas, los negocios, la fuente de ingresos. Se perdió la casa, se perdió el carro, mis amados, porque no se pudo pagar. Se acabaron los ahorros.
no se abren puertas por ningún lado. Y entonces encontramos que por la edad ya no nos dan trabajo. Hay personas que tenían algo fijo, que estaban esperando su pensión, y mis amados, y les están diciendo en este momento ya no hay trabajo, y entonces mi pensión, entonces estaba pensando en esa pensión que le faltaba 1 año, 2 años, 3 años, y si se le cierran las puertas y ya después por la edad ya no le van a dar un trabajo, entonces se forma una crisis impresionante allí también en esa economía que se volvió precaria. También podemos tocar un tema y poder decir a las personas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero podemos también hablar de Filipenses 4:13, mis amados, que es lo que la palabra de Dios nos enseña, o de Jeremías 32:3, ¿sí? Que la palabra allí nos motiva: sí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O podemos hablar también de Filipenses 4:6-7, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con acción de gracias, mis amados, sí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto lo podemos decir en este momento, mis amados, pero otra cosa es la realidad. ¿Por qué no siento paz en mi corazón? ¿Por qué no he podido sentir esa tranquilidad? Porque aunque me llegan las palabras, me llega la palabra de Dios, yo sigo con la misma ansiedad, sigo con la misma dificultad. Y entonces encontramos también que se puede formar una crisis en el hogar. Y esa crisis en el hogar, mis amados, es porque ya hay palabras de divorcio, hay conflictos, porque el alcoholismo en la persona que es alcohólica quiere tomar, quiere de pronto salir, comprar el trago, los poco dinero que hay. El de la persona que es drogadicta quiere salir a comprar su droga para poder tener y drogarse allí en la casa. Y sucede una cantidad de conflictos dentro del hogar también, mis amados. Entonces vemos que aparece el fraude o aparece la mentira, aparecen muchas cosas en las cuales se forma una crisis también allí en el hogar. Mis amados, cuando todo esto está pasando y sucediendo, ¿cómo Cristo puede ser la verdadera paz en nuestro interior? ¿Cómo podemos, para que haya esa paz interna? Viene la pregunta: ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo paz? Yo debo de tener una paz en mi interior, pero no la tengo. Mis amados, lo único que yo les puedo decir, que nos pueden compartir, nos pueden decir 1000 cosas, nos pueden hablar cientos de versículos, nos pueden venir y orar por nosotros si es necesario, pero no sé cómo tomaremos eso por un momento, por un instante nada más, y la situación va a seguir. ¿Por qué yo no puedo sentir paz? Lo que yo puedo mirar y puedo decirle es que yo puedo repetir los versículos, tal vez los puedo memorizar, tal vez los puedo escribir y colocarlos allí en la casa para tenerlos allí y puedo estarlos confesando constantemente, pero no hay una respuesta. ¿Qué pasó? Podemos ir a la iglesia, ayunar, adorar a Dios, levantar las manos, podemos cantarle al Eterno, pero permítame decirle algo en esta hora. Le voy a explicar el por qué no hay una respuesta. ¿Sabe por qué no hay una respuesta? Porque hay algo que se llama muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, mis amados, yo quiero en esta mañana que usted tenga su corazón dispuesto a lo que yo le voy a decir. Todo hombre o mujer nace muerto espiritualmente. Toda persona, mis amados, nace separado de Dios. Muerte espiritual significa que estoy separado de Dios. Para poder yo acercarme a Dios, para poder venir a la presencia de Dios, para poder ver el resultado de las bendiciones de Dios, tengo que salir de esa muerte espiritual. Y todo lo que podemos mirar, mis amados, es lo que Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 1, nos enseña. Y la palabra de Dios allí es clara y nos enseña que aún siendo cristianos, probablemente estamos muertos. Porque mientras que nosotros estemos
en pecado, porque muerte espiritual significa separados de Dios por causa del pecado, y nosotros venimos con un pecado original que es la desobediencia al Padre. Somos rebeldes a las cosas de Dios. Pero en Apocalipsis, mis amados, el Señor, enseñándole a la iglesia de Sardis, le está diciendo el Señor allí claramente: escribe al ángel de la iglesia. En otras versiones dice: escríbale al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero leerla en otra versión, y en esta versión la palabra de Dios nos enseña y nos dice: este mensaje te lo envía el que tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios y las 7 estrellas. Estoy al tanto de la obra que realizas. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Despierta, cuida lo poco que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio, guárdalo firmemente y arrepiéntete. Si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes y te castigaré. Pero en esta otra versión, mis amados, que es la versión de la lengua actual, dice la Escritura: estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo, arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabe cuándo llegará a robar. Y qué interesante lo que la Escritura nos está enseñando aquí. Qué importante poder mirar que el Señor está diciendo: tú que dices que estás vivo, pero que estás muerto. Mis amados, está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una separación total de Dios por causa de un pecado que está ahí, el cual el Señor está hablando aquí, que aunque dice o decimos que somos obedientes, como hace un momento lo estaba diciendo, que vamos a la iglesia, adoramos a Dios, bendecimos a Dios, salimos de la congregación, escuchamos la palabra, pero seguimos en el pecado. Lo que yo puedo ver en esta mañana, mis amados, es que el Señor nos está enseñando que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ir a Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, mis amados, en el versículo del 1 al 6, nos enseña también el Señor algo bien interesante y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice, vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos otra versión, mis amados, porque lo bonito es que hoy tenemos la posibilidad de tener varias versiones para nosotros poder edificarnos y entender y comprender mejor la palabra. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura en la versión que tengo en mi mano, que es la lengua actual. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Dios, mi Padre, es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto.
Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí, dice, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Qué nos separa entonces? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que cuando yo peco, que cuando yo, mis amados, estoy cometiendo un pecado, o he pecado en algún instante, inmediatamente tengo una separación de Dios. Y en ese momento de la separación de Dios, mis amados, es cuando no vamos a estar en esa intimidad con Dios que deberíamos de estar todos los días. El pecado nos lleva a una muerte espiritual total. Y si nos coge la muerte, mis amados, física, con una muerte espiritual, pues no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Mis amados, por eso el Señor está diciendo, apartados de mí nada podréis hacer. Yo le quiero dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a mirar que en nuestra casa hay un olor. Y todos sabemos que hay un olor desagradable. Pero nadie quiere hacer nada por ese olor. Pero yo sé cuál es el olor. Yo sé que ese olor tal vez es una bolsa de basura que no se ha sacado por mucho tiempo, o que tal vez algo que se pudrió y ahí está, y ese olor, mis amados, nadie, o sea, todos saben que está ese olor, pero se acomodaron al olor, y eso le pasa al ser humano muchas veces, que se acomoda en su pecado y no quiere salir de su pecado y vive con el pecado. Asimismo, mis amados, mientras que ese olor esté allí, mientras que no se quite, mientras que no se desarraigue de la casa va a seguir oliendo feo. Pero si llega alguien, esa persona sí va a sentir el olor. Sabe que otras personas están viendo nuestro pecado, así para nosotros tal vez creamos que no estamos pecando, pero otras personas nos están viendo, nos están mirando, nos están observando lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, nuestras actitudes las están viendo muchas personas, pero otras personas sí lo están viendo como el Padre Celestial lo está viendo, y por eso Él dice que se aparta de nosotros, y por eso el Señor dice que apartados de Él, o sea, separados de la obediencia, porque lo que está hablando aquí, mis amados, el capítulo de Juan capítulo 15, está hablando él de que debemos de tener un verdadero arrepentimiento, o sea, que tenemos que dar fruto de arrepentimiento, que si yo me arrepiento y a medida que voy caminando y me voy arrepintiendo de mis pecados, dice el Señor que seguirá limpiando el pámpano para que siga dando más fruto, o sea, para que cada día tenga más arrepentimiento y cada día esté mejor con Él y más cerca de Él, mis amados, porque separados de Él nada podremos hacer. Y eso es lo importante, mis amados, y por eso muchas personas no han podido sentir paz en su corazón, porque mientras que el pecado esté reinando en nuestra casa, mientras que el pecado esté reinando en mi vida, no va a haber paz en mi corazón, porque nuestra alma, el alma de nosotros anhela y desea la presencia de Dios. Por eso el salmista, cuando nosotros miramos las escrituras allí en los salmos, está diciendo, como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama mi alma por la presencia de Dios. Dice, oh alma mía, alaba a Dios. Alma mía, no se olvide de ninguno de sus beneficios. El alma, mis amados, tiene el anhelo y el deseo de acercarse siempre a Dios. Nosotros somos los que tomamos la decisión, y tal vez vamos a ir, mis amados, a que nuestra alma se condene, mis amados, porque no queremos apartarnos del pecado. Mientras que haya pecado habrá dificultad, mientras que haya pecado no habrá tranquilidad en el ser humano, mientras que haya pecado habrá dificultad en la casa, mientras que haya pecado no se andará bien, mientras que haya pecado, mis amados, andaremos en vergüenza, porque nuestra conciencia nos lo dice. Y mis amados, sabemos muchas veces que estamos en pecado, y una persona cuando está en pecado deja de ir a la iglesia, una persona cuando está en pecado deja de orar, una persona cuando está en pecado deja, mis amados, de leer la palabra, y si no se curte tanto muchas veces que aparenta estar bien delante de la presencia de Dios, pero su vida, mis amados, no es totalmente cristiana, no es verdaderamente correcta, como lo dice allí Apocalipsis. Yo te he visto tus obras, que dices que estás vivo,
vivo, pero en verdad estás muerto. Y está hablando de una muerte separados totalmente. Y mientras que vivamos separados totalmente de Dios por causa del pecado y no lo confesemos y nos separemos de Él, mis amados, no vamos a obtener paz en nuestra vida. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos en Marcos, en el capítulo 15, y vamos a mirar Marcos capítulo 15, quiero que lo busque allí en su casa, Marcos 15, y vamos a ir al versículo 34, mis amados, y vamos a encontrar una frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa frase que está allí, esa exclamación de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante entenderla. Y dice la Escritura allí: y a la hora novena Jesús, Yeshua HaMashiach, clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe usted qué pasó en ese instante? El Padre y el Hijo tenían una comunicación, una intimidad tan profunda. Ellos los dos eran uno solo. Pero como en ese instante nuestro Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad, Él se sintió abandonado, se sintió separado. El pecado que estaba sobre Él, mis amados, hizo que se separara Dios por un momento de la vida de Él, mis amados. Y por eso encontramos esa posición del Señor, porque Él no pudo encontrar una conexión con su Padre, porque estaba cargando el pecado. Por eso, mientras que yo cargue mi pecado, mis amados, difícilmente voy a tener una conexión con el Padre. Difícilmente el Padre va a poder mirarme hasta que yo no confiese mi pecado o me aparte de Él. Por eso es importante, mis amados, que para poder tener resultados en nuestra vida, para poder ver la paz, la verdadera paz, solamente a través de Cristo, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Y si nosotros no valoramos lo que Cristo hizo en ese madero, si no valoramos lo que el Señor hizo allí por nosotros, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Si yo vengo a la iglesia, si yo de pronto oro o leo la palabra de Dios, digo ser un creyente, pero mi vida es otra diferente a lo que la palabra de Dios dice, téngalo por seguro que no va a haber paz en mi corazón. Usted va a ir a su cama, usted va a intentar dormir y usted sabe que el pecado, que eso que está haciendo, que tal vez su esposa no sabe o que su esposo no sabe, o ese pecado que usted está cometido joven y que sus papás no saben y que usted no quiere que ellos sepan, eso lo va a atormentar y eso no le deja tener paz en su corazón. Esa es la paz que el Señor vino a traer a nosotros, esa verdadera paz en la cual yo confieso y me aparto del pecado. Él traerá un descanso, traerá una paz interna en mi corazón. Por eso es importante, mis amados, mirar que Cristo hizo esto en la cruz, y si Él lo hizo, entonces nosotros estaremos alejados de esa muerte espiritual. Por eso el pecado, por más mínimo que sea, nos separa de Dios Padre. Un pecado que yo cometa hoy y que yo no me aparte, mis amados, me estoy separando de Dios. Tengo que apartarme de ese pecado, tengo que confesarle al Padre, tengo que ir rápido a su presencia para no perder esa intimidad con Él. Por eso es importante poder entender, mis amados, que nuestro Padre pide un verdadero arrepentimiento. Y esto solo sucede cuando, mis amados, entrego al Señor Jesucristo mi vida y mi corazón. Eso solamente va a suceder cuando verdaderamente yo lo acepto a Él como Señor y Salvador y le doy un espacio en mi vida. El apóstol Pablo tenía muchas luchas, y en Romanos capítulo 7, allí busquemos Romanos capítulo 7, vamos a mirar la lucha que tenía él. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él decía, yo tengo esa muerte espiritual constante en mi vida, ¿quién me librará de ella? Pero el versículo 25 dice, gracias doy a Dios
por Jesucristo, mi Señor, porque solamente en Cristo podemos tener, mis amados, esa libertad y podemos ser verdaderamente libres. Cuando yo lo acepto, cuando mi mirada está en Él, cuando me acerco a Él, cuando Él es el único mediador entre Dios y nosotros para que yo pueda tener paz. Y por eso el apóstol pudo tener paz en su corazón, pudo tener paz en su vida, y por eso él tiene muchos versículos los cuales nos enseñan a nosotros la importancia de la verdadera paz. Cuando nosotros miramos que Él dice que miserable de mí, entonces encontramos que Él se hizo libre. Una verdadera relación íntima con Dios es el resultado, mis amados, de poder reconocer mi condición pecaminosa, apartarme de ella, y ahí sí podré entrar en esa intimidad con Dios, podré entrar al trono de gloria, como dice en Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de gloria y hallaremos misericordia delante de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante poder entender que cuando tomamos esa decisión, mis amados, de recibir a Cristo, porque quiero enseñarle algo más. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino que Él está enseñando es que Él viene por un camino. Jesús es el camino, Él viene del trono de gloria. Él vino aquí sobre la faz de la tierra, pero Él se devolvió por el mismo camino, y por ese mismo camino nos quiere llevar a nosotros. Cualquier otro camino que yo coja diferente a Cristo, mis amados, no me llevará al Padre. Yo tengo que seguir las pisadas de Jesús. Por eso tenemos que andar en santidad. Por eso tenemos que buscar de su presencia, y que en nuestro corazón haya ese verdadero arrepentimiento si queremos ir al Padre. Si algún día queremos ir a esa presencia divina del Señor, y si queremos tener paz aquí en la tierra, mis amados, que ya vamos a mirar otro punto bien interesante para poder tener esa paz y poder tener ese descanso. Es una decisión, mis amados, que tenemos que tomar. Es una decisión, mis amados, que es una relación, mis amados, de sacar, mis amados, ese dolor, ese arrepentimiento genuino, sacando todo odio, sacando todo resentimiento, toda ira, todo sexo mal habido, mis amados, sacar el alcoholismo, el cigarrillo, sacar todo aquello, mis amados, que nos impide verdaderamente acercarnos a Dios, porque eso nos tiene separados de Dios, porque no estamos obedeciendo, como dice Apocalipsis en el capítulo 3. Y el resultado de tener paz en Cristo, porque mientras esté bien con Dios y con el prójimo, las cosas entonces andarán mejor. Juan capítulo 15, versículo 7, entonces viene la respuesta, mis amados, de permanecer unidos como pámpanos, mis amados, a la vid verdadera que es Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis amados, ahí es el momento, cuando hay esa relación, esa intimidad con Dios, entonces podemos pedirle al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y Él traerá una respuesta inmediata, mis amados. Y estos versículos que de pronto nos dicen y nos enseñan serán un rema para nosotros. Nos aferraremos a ellos, mis amados, y veremos la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas, mis amados, y la palabra es clara allí en Gálatas, y quiero leerla en esta versión, que me encanta escudriñar la palabra, mis amados, en varias versiones. Y Gálatas, mis amados, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice la Escritura: no se engañen ustedes, nadie puede desobedecer a Dios y quedar impune. El hombre siempre recogerá lo que siembre. Si siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza humana, estará plantando las semillas del mal, y sin duda recogerá como fruto corrupción y muerte. Pero si planta lo que le agrada al Espíritu, cosechará la vida eterna, que es el Espíritu Santo que le da. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, cosecharemos ricas bendiciones. Hagamos el bien cada vez que podamos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Mis amados, qué importante es entender esto, que Dios no puede ser engañado. Mis amados, que mientras que yo intente o quiera ocultarme, mis amados, de mis pecados, de mis cosas delante de los ojos de Dios, mis amados, el Señor está diciendo que lo que yo voy a recoger, la siembra, lo que yo voy a recoger de allí,
mis amados. Es lo mismo que está diciendo en Juan capítulo 15, que si no estoy dando un fruto de arrepentimiento y quiero intentar engañar a Dios, mis amados, se cortará la rama, se secará y será al infierno. Por eso es importante poder entender, mis amados, lo que la Escritura nos enseña. Ahí sí podemos aplicar nosotros cuando podemos acercarnos a Dios, cuando podemos ver esa magnificencia de Dios tan hermosa, tan linda, tan bella y tan preciosa. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque ahí sí vendrá la verdadera paz que es en Cristo. Nadie más nos puede dar esa paz. Por eso el Señor está diciendo, ¿sí? La paz que yo le ofrezco es una paz interna, es en el corazón, una paz donde tendrá descanso, una paz donde no habrá condenación, una paz, mis amados, porque si hay algo que el hombre teme, mis amados, en la muerte, es morir en pecado. Cuando un hombre está en una cama y está en sus últimos días o en sus últimas horas, minutos o segundos, mis amados, y no está a cuentas con Dios, siente desespero, siente agonía. Hay personas que no pueden morir, mis amados, en paz porque tienen odio en su corazón, resentimiento, no han podido perdonar y sufren para poder morir y duran tiempo y tiempo y tiempo en ese lecho, mis amados, porque no han podido sacar de su corazón el odio, el resentimiento. Pero cuando una persona está en paz con el prójimo, cuando una persona está en paz con los seres humanos, cuando una persona está en paz con Dios, podrá venir el momento de su muerte y solamente podrá bendecir a una y otra persona y darles ánimo y decirles a cada uno de ellos: no se preocupen por mí porque me voy con mi Señor, no se afanen porque ahí tengo paz en mi corazón y voy a ir a la presencia de aquel que me ama y de aquel que me ha perdonado todas mis faltas, aquel que me ha reconciliado con el Padre. Qué bonito poder entender eso, mis amados, que en estos tiempos que estamos viviendo, si queremos tener paz en nuestras vidas, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la mano de Dios extendida en nuestras casas, en nuestros hogares, entonces, mis amados, yo quiero invitarles a que podamos ver otro pasaje bíblico que está en la primera carta de Pedro, y esa palabra, mis amados, nos va a ayudar a nosotros bastante para poder entender qué es la verdadera paz. Y vamos a mirar, mis amados, primera de Pedro capítulo 3, búsquela allí en su casa. Yo voy a esperar el tiempito para que usted la pueda buscar. Y encontramos primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 8. Si ya la encontró, esperemos que otros hermanos la encuentren. Y miren lo que dice la Escritura allí. Finalmente, hablando de una buena conciencia, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Saben que me encanta cuando dice aquí, apártese del mal en el versículo 11, y dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz que es Cristo y sígalo a Él, porque Él es el que nos lleva al Padre? Vamos a mirarlo aquí en la lengua actual. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en primera de Pedro, en esta versión, que es muy similar, pero tiene otros versos, otra forma, otra interpretación. Y dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Hago la pregunta, ¿nos amamos unos a otros? Esposos, ¿nos amamos? Padres, amamos a nuestros hijos. Hijos, ¿ustedes aman a sus padres? Porque esto es importante poderlo entender. Dice, pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Si alguien le hace algo malo, no haga usted lo mismo. Si alguien los insulta, no conteste con otro insulto. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición, porque como dice la palabra de Dios, la Escritura, los que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos.
porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra de los malvados. ¡Aleluya! Por eso, mis amados, qué bonito poder entender que si queremos tener la paz verdadera en Cristo, tenemos que examinar nuestro corazón profundamente en este tiempo y poder ir a la presencia de nuestro Padre Celestial y arrepentirnos y apartarnos totalmente. Algunas personas están esperando que pase la cuarentena para irse a la tienda. ¿Saben, mis amados, que en estos días estaba haciendo fila en el banco? Y un señor que estaba ahí a la parte de atrás mía, y otro señor que había a la parte de adelante mío. Empezamos un diálogo y el señor de atrás decía: yo sí que estoy extrañando las tiendas. Yo estoy extrañando porque estoy extrañando a mis amigos. Para él valían más sus amigos que su casa en ese momento. Él decía: estoy extrañando tomarme unas cervezas con ellos. Y yo lo miraba y yo le decía: varón, dele gracias a Dios que está con su esposa, con sus hijos, y que ese dinero que en lugar debe gastar con sus amigos y que de pronto no dan fruto alguno, porque esas conversaciones que a veces se tienen, usted lo sabe, hablamos de muchas cosas, pero no se hablan cosas edificantes. Y qué bonito que ese dinero más bien lo invierta en su esposa, en sus hijos, y que pueda usted sembrar en su casa y en su hogar. Y este hombre me decía: Señor, usted tiene razón. Hay veces eso no lo miramos. Y es eso lo que está pasando. Hay personas que están anhelando cómo salir para irse a jugar fútbol, para irse, mis amados, a hacer una cantidad de cosas. Muchas personas están listas para salir, para encontrarse con su amante. Y amado, yo quiero decirle en esta hora, mientras que nosotros en nuestro corazón perdure ese tipo de pensamiento, estaremos separados de Dios y la paz de Dios no estará en nuestro corazón. O si no, meditemos por un momento cuando hemos cometido una falta. ¿Cómo nos sentimos? No queremos que nadie se entere ni que nadie sepa lo que hice, y entonces nos quedamos callados y guardamos cosas. ¿Cuántas cosas guardadas hay en el corazón? Pero dice la Escritura que Dios conoce todo lo que hemos hecho. A Dios no lo podemos engañar. Es tiempo, mis amados, de que haya paz en su corazón. Tal vez no hay nada en su casa, tal vez en este momento está pasando por un momento difícil, pero mis amados, cuando hay paz en mi corazón, cuando hay descanso en el corazón, podemos ir exactamente a lo que la palabra de Dios nos enseña, y podemos nosotros mirar, mis amados, y darle gracias al Eterno, darle gracias a nuestro Dios, que es tan bueno para con nosotros. Y podemos repetir lo que dice Habacuc. Habacuc en el capítulo 3 dice en el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, en mi Dios, y me gozaré con el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe cuál es el contexto de todo esto, mis amados? Una protesta de Habacuc por todo lo malo que estaba pasando y sucediendo, por todo lo que se estaba viviendo, y el Señor le da una promesa en el capítulo 2, versículo 1, y en el versículo 4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Traducido en otra versión dice: mira, yo quiero decirles que los que confían en los caldeos, en los que confían en nosotros, en las otras personas, esas personas no tendrán paz, no tendrán descanso, pero ustedes que tienen confianza en mí, dice, por esa fe que tienen en mí, por esa fe van a vivir. Por eso, mis amados, tenemos un tiempo para confiar en Dios, tenemos un tiempo para derramar nuestro corazón delante del Señor. Estamos en un tiempo, y que ahora sí, mis amados, leyendo esto, llevando esta enseñanza, si estoy en una situación como lo hablaba en el comienzo, si estamos en una situación difícil, de pronto de conflictos emocionales, y yo me he arrepentido de corazón, mis amados, y hemos dado cuenta, si ya no estoy separado de Dios, entonces puedo tomar sus promesas, y entonces puedo, en los medios de los conflictos emocionales, poder decir lo que dice en el Salmo 147:3, y ahí sí lo puedo aplicar a mi vida, porque tengo una relación íntima con Dios, y esa promesa sí va a venir, porque Dios va a
responder, porque eso es lo que Él dice, que entonces colocará su mirada, y si nosotros le pedimos algo, Él lo hará. Eso es lo que encontramos aquí en Juan capítulo 15, en el versículo 7, mis amados, que si permanecemos en Él, si pedimos cualquier cosa, dice que Él nos la entregará. Y entonces el Salmo dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. ¿Por qué, mi amado? Porque todos estos conflictos de amargura, de rechazo, de soledad, todos esos problemas de emociones, de heridas, mis amados, es por causa del mismo pecado. El pecado nos lleva a herirnos unos con otros. El pecado, mis amados, por ocultarlo, entonces decimos palabras que no deben y se dañan las emociones, los sentimientos, y entonces la relación se daña y cada día estamos más separados de Dios. Pero cuando yo restauro mi vida con Dios y confieso mi pecado y declaro mi pecado y me aparto de Él, entonces hallamos misericordia delante de los ojos de Dios, y entonces este versículo ya lo puedo poner en práctica en mi vida, porque es una promesa de Dios. Pero si yo tengo una crisis económica, mis amados, y estoy pasando por situaciones difíciles y me aparto de todo este mal, de todo este engaño, entonces puedo decir, clama a mí, puedo decir, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puedo decir que en este puedo aplicar, ahí sí puedo aplicar este versículo que dice allí en Filipenses, mis amados, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, yo me he contentado cuando hay abundancia o cuando hay escasez, porque todo lo he podido en Cristo. El Señor siempre me ha bendecido, Él siempre me ha guardado, porque había una relación íntima con Él. Mis amados, porque también la palabra de Dios aquí nos enseña a nosotros que si hay crisis en el hogar, entonces podemos ir al Salmo 128, y en el Salmo 128 encontramos una promesa muy linda, muy hermosa para nuestro hogar, para nuestras vidas, y allí podemos nosotros descansar en los brazos del Señor, porque me he apartado. Y dice el Salmo 128, para la gloria de aquel que vive y reina, bienaventurado, ¿qué significa? Feliz, dichoso, alegre. Todo, dice, todo aquel que obedece a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, feliz serás. Dice, bienaventurado, feliz, gozoso, alegre, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que obedece a Dios. Amén, aleluya. Por eso, mis amados, llegó tiempo de recoger la cosecha, pero tiene que venir el tiempo del arrepentimiento. Tenemos que sacar lo que no le agrada a Dios para poder tener una intimidad con el Señor. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, porque él lo podía sentir, él lo podía vivir en su corazón, mis amados, porque él pudo tener esa intimidad. Sería tanta la intimidad que él mismo dice, yo no sé si en este cuerpo, yo no sé en qué, pero lo único que sé fue que subí hasta el tercer cielo y estuve allí, y el Señor le reveló cosas profundas al apóstol Pablo. Qué bonito, mis amados, poder tener esa intimidad con Dios. Qué bonito poder, mis amados, acostarnos, y lo que dice el salmista, yo me acosté y dormí porque Él me sustentaba. Qué bonito, mis amados, es poder descansar en los brazos de Dios. Por eso hoy yo lo quiero invitar a cada uno de ustedes a que pueda descansar en Dios, para que usted pueda ser redimido en las manos del Señor, que usted pueda descansar para que la gloria del Eterno lo llene de su gracia y de su amor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno. Padre, te adoramos en esta hora. Queremos honrarte, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque al pecar nos separamos de ti. Hoy hemos podido entender que separados de ti nada podemos hacer. Señor, que si hay conflictos, que si hay situaciones difíciles, Padre amado, Señor, lo único que podemos hacer en este tiempo, Señor, es volver, Señor, nuevamente nuestra mirada hacia ti, acercarnos a ti confiadamente, Señor. Por eso, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos con todo el corazón, Señor, perdona nuestro pecado. Usted que está allí en casa, pídale al Padre, pídale al Señor que le perdone el pecado, le va a arrepentir de corazón, que hay un arrepentimiento genuino. Usted tiene que tomar decisiones hoy en su vida. Si usted quiere acercarse a Dios y no vivir separado de Dios, el pecado nos separa. Por eso, Padre, bendice, Señor, al hombre, a la mujer que está tomando esa decisión, que está, Señor, Padre amado, tomando en serio tu palabra, porque tu palabra, Señor, Padre amado, se cumplirá al pie de la letra. Tú vendrás, Señor, Padre amado, como ladrón en la noche, el que no quiere obedecer
Él, Padre amado, y a cada uno le dará su pago. Y tu palabra dice, Padre amado, que ninguno puede engañarte a ti, Señor. Por eso, Señor, Padre, tú que examinas el corazón de cada uno de nosotros, te pedimos, Señor, que los cielos se abran y que la misericordia tuya nos alcance y que cada hogar sea bendecido, que haya allí, Señor, un verdadero arrepentimiento, Padre amado, y que venga la restauración sobre cada vida, que venga la restauración sobre cada hogar, que venga la restauración, Padre amado, emocional, que venga la restauración económica y que venga la restauración, Padre amado, Señor Dios de los cielos, sentimental. Señor, esa restauración, Señor, de cada hogar. Señor, yo bendigo cada hogar. Tu palabra lo dice y serán benditas, Señor, todas las familias de la tierra, Padre amado, porque cuando las familias volteen a mirar tu rostro, tu presencia, se aparten y vivan en paz, Señor, Padre amado, habrá bendición. Por eso, Señor, hoy bendecimos cada casa, bendecimos cada vida. Padre, pues te lo pedimos de corazón, ten piedad, Señor, ten piedad conforme a tus misericordias, ten piedad, Padre amado, y borra todas nuestras rebeliones. Ten piedad, Señor, Padre amado, y Padre, anota nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, que tu nombre sea exaltado hoy, que tu nombre sea glorificado. Señor, que hoy haya gozo, que hoy haya paz, descanso en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tú nos lo das a través de tu palabra, nos lo ofreces, Señor, Padre amado. Señor, cuando nosotros verdaderamente damos esos frutos de arrepentimiento y andamos conforme a la voluntad tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, la paz sea con vosotros. Mis amados, Maranata, Cristo viene pronto. Viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Mis amados, que hoy acabemos de pasar un día gozoso. Ustedes que tienen allí a sus madres, gócense con ellas. Que no sea solamente hoy. Todos los días, tengo un detalle con su madre. Tengo un beso. Llévenle una flor si puede cada semana. Haga algo que verdaderamente aquella viejita se sienta contenta y gozosa. No permitan que solamente sea hoy, que sean todos los días. Que sean todos los días. Bendiciones a todos.